Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX en Twitter y en YouTube. Vamos a entrarle a la discusión, no sin antes pedirle que nos mande sus comentarios, sus puntos de vista, para poder subirlos aquí a la mesa sobre un tema que ha estado sobrevolando fuerte durante la semana, y es que hace unos días se dio a conocer un informe del Departamento de Estado sobre la democracia en diversos países del mundo. El informe encolerizó al presidente López Obrador, que reaccionó verbalmente con fuertes críticas a Estados Unidos, a su gobierno, al Departamento de Estado, lo que dio lugar horas después de dos mañaneras, a una visita del embajador Ken Salazar, como viene siendo costumbre cada vez que hay algún diferendo o algún griterío en la mañanera que afecte a su país. Pero el asunto no se tradujo como pudiera haberse creído de las críticas y de los calificativos empleados por el presidente. Dijo, es una tomadura de pelo ese informe. Son irresponsables al generar esta clase de informaciones, pero no se traduce en ningún extrañamiento ni en ninguna, digamos, reacción diplomática que pudiera dar sustancia a la retórica presidencial expresada en la mañanera. Es un cuadro que pinta de alguna manera la forma como a lo largo del sexenio se ha llevado la relación con Estados Unidos, en el que, por un lado, hemos visto una relación muy estrecha entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Algunos dicen mucho más que en otros sexenios, al grado de parecer que tiene hasta cierta intimidad. Independientemente del calificativo, lo que sí se puede decir es que ahí se traduce en relaciones permanentes, sobre todo en materias como, por ejemplo, de seguridad, que convoca repetidamente, de manera periódica, a los máximos responsables para analizar el tema desde el punto de vista bilateral. Al mismo tiempo que cada vez que surgen cuestiones que tienen que ver con asuntos internos de México, como por ejemplo este de los derechos humanos, las respuestas son de una retórica mucho más elevada de lo que otros presidentes mexicanos de los últimos años han hecho. Parece que hubiera un doble lenguaje, una doble actitud, un doble rasero en la estrategia de la relación de López Obrador con Estados Unidos. De esto vamos a comentar hoy acá en Conversando con Buen Día, y le agradezco mucho que esté con nosotros, que pueda seguir el programa, pero sobre todo que nos mande sus comentarios y puntos de vista para subirlos a la mesa. Y para discutirlo, un placer que esté con nosotros, como siempre, Amy Glover. Ella es una especialista
en la relación entre México y Estados Unidos, y además amiga de este programa. Y la recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Amy? Muchas gracias por la invitación y muy bien, gracias, Pepe. Qué bueno, Amy. Fausto Pretelín, también amigo de este programa, analista internacional, es el editor de internacionales del Economista y además pues tiene participaciones en un montón de programas cada vez que hay coyunturas internacionales. Mi querido Fausto, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches, Emi, ¿qué tal? Todo bien, aquí andamos. Pues déjame arrancar con Amy, que la presenté primero, para seguir la misma secuencia. Se nos va a sumar en un ratito también Ricardo Smith. Esperemos que no tenga problema con la conexión, pero Amy, voy a arrancar contigo porque si no se nos va el tiempo. Y después de la introducción que acabo de dar, que no sé si compartas, la pregunta es, no sé si te llama la atención la relación que ha habido a propósito del informe de derechos humanos en los que la retórica es altisonante y luego la práctica son, ¿cómo decirlo? Una relación que fluye de maravilla, una relación que camina sobre ruedas en materias como migración, seguridad, bueno, ya no se diga economía, hay que ver nada más cómo hemos esta semana accedido o decidido, ya me dirás tú, a esta demanda de cerrar el bloque de América del Norte poniéndole aranceles a más de 500 productos chinos. ¿Cómo ves tú este informe y en el marco de este informe la relación entre los dos países? Sí, primero creo que es importante mencionar que este reporte sale todos los años desde hace décadas y revisa el récord de derechos humanos de muchísimos países. De hecho, yo leí el reporte de Francia, Alemania, Ucrania. De hecho, hay algunas críticas dirigidos al gobierno ucraniano, y Estados Unidos está dando miles de millones de dólares al esfuerzo bélico en contra de Rusia en este momento. Entonces, creo que mi lectura es el presidente López Obrador está haciendo estos comentarios más hacia el público nacional que hacia Estados Unidos, y Estados Unidos lo sabe. Porque, bueno, ven de quejarse un poco de Estados Unidos. Creo que en este reporte, de hecho, porque sí comparé otros países y este reporte dice que no ha cambiado nada en el último año en México y tiene varios puntos positivos, además. Am, Dice que el gobierno sí hace un esfuerzo para ver temas de corrupción y de hecho hubo muy poca información sobre ese tema. Lo que sí creo que a lo mejor podría haber molestado al presidente es que habla de el sistema judicial y que el presidente López Obrador ha atacado verbalmente a la Suprema Corte y el sistema judicial en general. Entonces, eso Y a la maestra es, Piña, y a la ministra Piña en particular. sí, digo, bueno, esa mención en particular a lo mejor le molestó, pero fuera de eso, francamente, se me hace muy ligero el reporte. Podría ser peor, francamente, cuando para los que vivimos en este país, yo soy mexicana desde hace 20 años y bueno, como muchas personas que son binacionales, ¿no? Vemos ciertas complicaciones que francamente no creo que subrayaron demasiado. De hecho, um, dicen tal cual, hay libre expresión en México. Donde hay problemas es la falta de protección de los periodistas y la ejecución de la ley, que es más bien una débil aplicación de la ley, más que decir que el gobierno mexicano ha violado. Sí hay ciertas señalizaciones sobre Sedena, lo cual tampoco nos debería sorprender mucho.
dada el hecho de que el ejército está tomando un papel de orden civil hoy en día en México, algo que no podemos negar, francamente. Entonces, a mi juicio, fue bastante light y esto es otra manera de hacer como que un berrinche para el público nacional. Oye, porque además, tú me corregirás, pero entiendo que buena parte de esos informes se elaboran con la información que les envía la embajada, o sea, Ken Salazar. Ken Salazar es el que ha suministrado buena parte de esa información y la verdad es que parece que no está en malos términos ni con el país ni con el presidente. No, digo, esto es información del Departamento de Estado que se juntan varios, porque también habla de las opiniones de la sociedad civil también. Entonces, francamente, creo que es much ado about nothing. To quote Shakespeare. Así es, mi querido Fausto. A ver, sigo al hilo de lo que acaba de decir Amy. Pareciera entonces que el doble discurso o la distancia entre los discursos y los hechos parecieran obedecer, digamos que sí, a ciertas divisiones entre la forma y el fondo. Parece que al presidente lo que le molesta es cuando en la forma puede haber, interpretar o sentir que hay una interferencia en asuntos internos del país. El derecho humano es un asunto básicamente interno y sus mensajes son para el consumo del propio país, dentro de las fronteras. Mientras que Estados Unidos ni reaccionó, o sea, le dice cosas bastante fuertes, ¿no? Decirle irresponsable al Departamento de Estado, decir que es una temadura de pelón, no son palabras amables, ni creo que les guste ahí en el departamento de recibir eso, pero no reaccionan porque lo que les interesa más bien es el fondo, y el fondo es lograr lo que ellos pretenden. ¿Va por ahí o difieres? Bueno, primero, el reporte tendría que sonrojar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. El reporte retrata a un país en una crisis de inseguridad profunda. Sí desarrolla ¿Tú crees que eso muy sea claras. posible? ¿Perdón? No te escuché, Pepe. ¿Tú crees que la Comisión de Derechos Humanos se puede sonrojar? Pues se debe de sonrojar, porque en realidad la señora Rosario Piedra ha desmantelado total la credibilidad de un organismo tan importante y delicado al mismo tiempo, y al que hay que darle mucha seriedad. Yo creo que este reporte no nos sorprende, porque ya sabemos los que vimos aquí lo que ocurre, pero sí debería de sonrojarnos también a nosotros por la situación que vive el país, ¿no? Esta acumulación de 170,000 muertos, esta cesión de soberanía por parte del Estado de México hacia los grupos criminales, de crimen organizado, esta disminución de grados de libertad del mexicano promedio en muchos de los estados del país. Entonces yo no lo veo tan light, es un reporte muy crudo, que dibuja, si tú le quitas el nombre de México y colocas el nombre de Venezuela, pues no sé si podría ser equiparable, ¿no? En temas de medios de comunicación también es muy preocupante, desarrolla, dibuja o más bien describe lo que ocurre los miércoles, me parece, por la mañana, es decir, esta sección de burla y de inquisición en contra de periodistas, sí, de las mentiras, de periodistas y demás. Bueno, pues es algo también que quita y elimina los grados de libertad de los medios de comunicación, porque también habla ese reporte de la autocensura, habla ese reporte del dinero a medios, ¿no? Quizás La Jornada, ¿no? A través de pautas publicitarias, de manera discrecional, ¿no? Algo que supuestamente iba a terminar con este sexenio. Entonces, sí, yo sí le doy la seriedad a ese reporte, no lo veo light, lo veo muy duro, y sí, de alguna manera, pues las críticas que han tenido el presidente en estos 3 días en contra del Departamento de Estado, es lógico que el embajador Ken Salazar ya conoce muy bien al presidente López Obrador, hace una especie de carpa, ¿no? Tipo Cantinflas o tipo El Palillo,
y a partir de ahí, pues lanza cortinas de humo para distraer la atención. El nacionalismo siempre cuestiona, el nacionalismo siempre vende. Me acuerdo que en el 93 hablaba la izquierda radical de que los McDonald's iban a provocar el cierre de taquerías en este país por la firma del Telecán, ¿no? Algo que pues generó en su momento, al menos a mí, bastante burla, porque pues ahora veo más taquerías que hamburgueserías, ¿no? O al menos hay de todos los colores y de todos los sabores. Pero bueno, ese nacionalismo es muy claro en el presidente, pero sí, el reporte es muy crudo, el reporte es muy rojo, en el sentido de que es un país ensangrentado, el país México, en donde no hay un respeto total a la libertad, perdón, a la diferencia entre los poderes, ¿no? ¿Nos escuchas, Pepe? Sí, los Sí, escucho. ok. Bueno, Un poquito entrecortado, pero los escucho. ok, Okay. perfecto. Pues adelante, Digo, Pepe. A ver, Amy. Amy, ahí hay ahí hay una pequeña diferencia, ¿no? Fausto sí está viendo, por lo que estoy leyendo y por lo que estoy escuchando, sí ve que la reacción del presidente tiene que ver con la dureza del informe, aunque, digamos, estarías también de acuerdo en que fue una respuesta más para el consumo interno, para hacia el interior del país. Y entonces lo que nos explica es, ¿por qué no hay o no se traduce en actos diplomáticos concretos, si es tan duro y tan ofensivo y tan molesto? Y por qué desde el otro lado, el Departamento de Estado no dijo ni pío. Digo, sí, se porque limitó a decir, no finalmente, estamos violando. sí, no, los gringos finalmente han aprendido cómo lidiar con estas cosas y no reaccionar, que es la mejor reacción. Digo, coincido con Fausto en que la situación es grave en el país. Lo que a mí me sorprende, porque los estadounidenses no no andan con pelos en la lengua, creo que podría ser mucho más fuerte y fue bastante balanceado y no me parece tan crítico. ¿Por qué? Porque revisé algunos otros. Hay que recordar, esto es una revisión de los derechos humanos a nivel internacional. Esto es nada más el capítulo México. Hay otros países con señalizaciones mucho más fuertes, entre ellos Turquía, por ejemplo. Entonces, yo creo que también muy hipocríticamente, no hay tanta crítica sobre la situación de los refugiados en este país, lo cual es interesante porque obviamente fue un poco obligado por Estados Unidos, México, recibir a estos inmigrantes y refugiados de regreso. Y sí ha habido cosas terribles que han sucedido y siguen sucediendo todos los días. Sí hay crítica, pero como que no muy resaltado. Entonces, bueno, creo que es una relación muy importante. Nadie cuestiona la situación, bueno, la importancia de la relación económica de los países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México. Y bueno, yo creo que no afecta a la relación esta revisión. Mi sugerencia para el Departamento de Estado de Estados Unidos sería, ¿por qué no incluyen a Estados Unidos en esta revisión? Sería interesante, porque otra vez, a veces los mexicanos se ofenden, pero Estados Unidos molesta y critica a todo el mundo, ¿no? Pero sería muy interesante una revisión de cómo van los derechos humanos en Estados Unidos por estado, ¿no? Porque ahora es cuestionable, por ejemplo, el tema de quitar los derechos al aborto para las mujeres, hay implicaciones de derechos humanos ahí.
¿Qué tal el racismo, actos de odio, etcétera? Entonces, si quieren hablar de derechos humanos, me parece perfecto, me parece súper importante, pues una autoevaluación sería muy interesante A ver, también. ahí hay un punto interesante para esclarecer antes de pasar con Fausto, Amy. A ver, este informe se viene haciendo desde 1997. Año con año se saca. López Obrador dice, eso para lo que sirve es para asumirse como los jueces del mundo que andan calificando a todo el mundo afuera y sirve sobre todo para determinar las ayudas a las que pudieran aspirar los países. ¿Para qué sirve este informe? ¿A quién se lo dan? ¿Quién lo usa? ¿Cómo lo usa? ¿Para qué lo usa? Yo creo que sí es una herramienta y francamente el estudio es bastante interesante. Y fue Eleanor Roosevelt que impulsó, de hecho, a esta revisión o recalcó la gran importancia del el respeto a los derechos humanos en general. Y creo que es útil como herramienta para todos, porque es como tiene varios segmentos de diferentes aspectos de los derechos humanos, desde libre expresión hasta el tema de refugiados, el tema de feminicidios. Entonces, creo que es una herramienta útil. Sí coincido con el presidente López Obrador que es hartante que Estados Unidos siempre anda como que revisando a los demás, pues está bien, gracias por tu retroalimentación, pero sí, creo que incluir a Estados Unidos sería bastante interesante. A ver, sin duda. Y es planteamiento bastante provocativo, Fausto, porque en efecto son informes que ven a los de afuera, pero no se ven lo que está sucediendo ahí, por ejemplo, los estados, pero también pienso en las manifestaciones estudiantiles de esta semana, con más de 50 detenidos ayer, varios periodistas golpeados y detenidos, pero también pienso en la responsabilidad que puede tener el gobierno de Estados Unidos con su apoyo y financiamiento de la guerra en Gaza. Y esto, ¿te parece que convalida las críticas del observador de que se trata de un informe obsoleto? Dice, eso ya no sirve de nada. Y si atendemos lo que decía Amy y estos datos, no sé si tú compartas de que son informes que comienzan a ser obsoletos. Bueno, primero coincido con Emi en el sentido de que pudiera haber una autoevaluación y que Estados Unidos también se incluyera, o que otros países también hicieran lo mismo, es decir, todos los embajadores hacen ese tipo de despachos, eh, sin embargo no lo publican. Podría haber esa reciprocidad, ¿no? Yo creo que valdría la pena y sería muy interesante. Habla de que el Departamento de Estado pues es muy potente, trabajan bastante, por lo que veo. Yo también revisé otros países, por ejemplo Uruguay, y bueno, pues Uruguay es un paraíso en el tema de derechos humanos, solamente le dedican un pequeño párrafo al tema de las cárceles, pero sirve mucho para conocer desde México lo que ocurre en otras partes del mundo. Coincido contigo, Pepe, en el sentido de que en las manifestaciones de los estudiantes hay más, ya hay cientos de detenidos, lo cual también habla mal de esa poca libertad que puedan llegar a tener los estudiantes. Lógicamente hay líneas rojas en el sentido de que el odio hacia los judíos no se puede difundir en las propias universidades, pero sí es lógico que puedan criticar las masacres que están ocurriendo allá en la Franja de Gaza. Es muy criticable, muy censurable el primer ministro Netanyahu. Estos reportes, si son viejos o no, pues al ser temas tan delicados como son los derechos humanos, yo creo que no son viejos. Mientras más información haya sobre la violación de los derechos humanos, genera más expectativas para tener esperanzas de que se pueda erradicar el tema de la violación, sobre todo en aquellos países en donde no hay democracia y si es necesario dar un poco de luz a lo que ocurre internamente. Y eso puede ser muy importante. Yo creo, y ya hablando particularmente de México, sí me preocupa la situación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque pues sus informes son menos voluminosos,
que este informe del Departamento de Estado, lo cual pues habla muy mal de la institución interna. Es decir, yo creo que estos documentos sirven, no, es como cuando uno señala la luna y mira la mano, ¿no? Yo creo que hay que observar la luna, en este caso lo que se viola, y lo de menos en este caso ya es quien lo señala. La gravedad del país así lo exige. Bueno, yo diría que estoy de acuerdo. A ver, Creo Amy. que sí, perdón. El tema de derechos humanos siempre va a ser importante. Porque, y hoy en día, francamente, creo que es más importante que nunca seguir revisando cómo vamos como seres humanos a nivel global. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un retroceso, ¿no? Unos movimientos muy reaccionarios de derecha, de racismo, de odio, de intolerancia. Entonces, estos temas son más relevantes que nunca. Y como menciona Fausto, pues quien quiere hacer su reporte, adelante. Da el caso que Estados Unidos prepara este reporte anualmente con una visión global que creo que aporta a una discusión. A mí me encantaría que fuéramos capaces de autocrítica. No deberíamos ser tan sensibles, ¿no? Como que, obviamente, ¿quién es perfecto? En lo personal, como país, etcétera. ¿Por qué en vez de estar tan así como sensibles, decimos, pues sí, tenemos áreas de oportunidad, nos preocupa. Los mexicanos deberíamos preocuparnos por los mexicanos, ¿no? Al final de cuentas, estos son situaciones preocupantes. No, no vivimos en Disneylandia, nadie vive en Disneylandia, sería muy caro. Y Pero muy digo, aburrido también. exacto, muy aburrido. Pero yo siento que deberíamos, y eso es parte de la democracia y parte de, siempre podemos mejorar, siempre. Entonces, digo, no necesariamente entiendo que es molesto a veces cuando alguien más te señala, a la vez que, bueno, creo que es legítimo pensar en pero, esto. pero, perdón, pero fíjate qué paradójico, Amy, porque tú dices, hay un retroceso de los derechos humanos en el mundo, hay poderes o liderazgos que son muy agresivos o confrontativos, pero bueno, el presidente a quien le atribuyó este informe fue a los halcones y a la ultraderecha en el Departamento de Estado. ¿Qué te parece? No me parece Retórica, que ¿eh? fundamento ninguno en eso. Como les digo, en mi opinión, conociendo a los gringos, me parece light. Podría haber sido mucho peor, francamente. Um, y no creo. Y además, creo que no critica demasiado, porque Estados Unidos también tiene algo de responsabilidad por la situación, ¿no? Que viven los inmigrantes en nuestro país de México. Y además, el tema de las armas. En teoría, es ilegal tener armas en México. ¿De dónde vienen Claro. tantas armas? De Estados Unidos. No, entonces es un poco, por eso creo que cuidaron bastante, porque saben, ¿no? Y además tampoco quieren, yo creo que ellos pensaron, ay, ni van a decir nada, ¿no? Pero creo que el presidente, dado que también lo nombran en lo personal, tomó la oportunidad para molestarse. A ver, Amy dice, fue más ligero, menos duro, porque ellos también tienen responsabilidad, como en la migración, como en las armas. Pero yo te diría, ¿es responsabilidad o es geopolítica? O el gobierno de Estados Unidos, dentro de la geopolítica, la posición que tiene es, a ver, no reaccionen mientras consigamos lo que pretendemos. Y en migración lo han conseguido, las armas hasta ahora también no han tenido mayor necesidad de rendir cuentas ni de responsabilizarse de esto. Y consigue, a ver, cosas inéditas, Fausto.
militares armados que entran al país a dar capacitación, como ocurrió hace unas semanas, y ahora parece que hay otra brigada de militares, de unidades autotransportadas, que también podría venir a dar capacitación. Oye, no está mal, por un lado, esa capacitación, digamos, esa colaboración en seguridad tan intensa al mismo tiempo que decirles, nos quieren tomar el pelo con sus informes y son unos mentirosos. Bueno, el programa Quédate en México creo que es oro puro para Estados Unidos. Fue un obsequio que le da Marcelo Ebrard y López Obrador al presidente Donald Trump en su momento. Después se quedó, el título 42 se quedó también, por decisiones de la Corte allá en Estados Unidos, inclusive, y nunca dijo eso el presidente López Obrador, la Corte tuvo injerencia en México porque obligó a Biden a continuar con el título 42, cuando México pudo haber dicho ya no, porque esto ya no es incumbencia, ya no es un elemento que a nosotros nos toca, ¿no? Es decir, podemos recibir a los mexicanos, pero no a los centroamericanos, y nunca lo mencionó el presidente López Obrador. Inclusive el subsecretario para América del Norte, que ahora, bueno, es jefe de unidad para América del Norte, Roberto Velasco, cuando le hacen la pregunta se queda un poco trastocado en el sentido de que, pues hay que meditarlo, vamos a ver qué pasa en ese tema, pero nunca hubo una respuesta. Entonces, Estados Unidos, lógicamente, está muy agradecido con el presidente mexicano por haber tomado ese acuerdo por default, un acuerdo de tercer país seguro de facto, en donde México asumió riesgos, bueno, más bien, los inmigrantes asumieron riesgos, 40 venezolanos asfixiados, muertos en una cárcel allá en Ciudad Juárez, muchos de los inmigrantes vejados, violados, robados, en el trayecto desde la frontera sur hasta la frontera norte, a un costo altísimo. Y eso lo asumió México porque México no tiene la infraestructura para condicionar o para asegurarles precisamente el trayecto, el camino a los inmigrantes que vienen de Centroamérica. Entonces, lógicamente Trump estaba feliz, Mike Pompeo estaba feliz, Biden está feliz, seguramente el Departamento de Estado está muy contento, el de Seguridad también lo está. Entonces, en ese sentido, México le regaló el trofeo que nunca se esperó Estados Unidos. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchan? Estamos listos para tu pregunta, Pepe. Ah, ok. Creo que ¿Sí Pepe nos no nos escuchas? escucha. Sí, a Fausto lo escucho un poco entrecortado, a ti perfecto. ¿Ah, sí? Pero, a ver, es interesante porque esa felicidad que describe Fausto en la relación entre ambos países, pues parece que se va a mantener, Amy. Todo apunta, incluso hasta en temas tan difíciles como el TEMEC, que viene la renegociación o la revisión en 2025, pues la propia candidata Sheinbaum de Morena, pues ha dicho, no hay problema, eso no va a tener lío. Sí, bueno, nada más 2026. Sí, digo, 2026, esperamos perdón. que no haya lío, pero negociar con gringos nunca es fácil, recordamos. Porque siempre tienen sus intereses y saben abogar por sus intereses y normalmente ganarlos. Y además, recordamos, Estados Unidos no necesita otro problema. Con dos conflictos bélicos donde ellos están muy involucrados, Ucrania y la situación en Gaza. Gaza. Digo, México estoy dando la visión de qué están hablando en la Casa Blanca. Con tal de que no hay bronca grande en México, whatever, ¿no? Vivimos la fiesta en paz. Digo, no vamos a reaccionar, pueden insultarnos, está bien, ¿no? Los mexicanos haciendo sus berrinches, pero ¿dónde está el interés?
militar nacional y en el Medio Oriente. Y son broncas grandísimas. Todo este debate de, ay, deberíamos dar dinero a estos ucranianos, qué poca, ¿por qué tenemos que darles dinero? Ay, ¿sabes cuál es la respuesta? ¿Damos dinero o vamos a tener que mandar al ejército estadounidense? ¿Cómo ves? Estamos mandando dinero para que ellos pongan los muertos. Es bastante útil, ¿no? Entonces digo, No, son bueno, situaciones... útil y no tan caro. No, claro, digo, es mucho más barato eso, mandar miles de millones de dólares y no tener que poner los muertos. No, entonces Zelensky me parece que está haciendo un trabajo fabuloso. Netanyahu es otro asunto. Y creo que Biden tiene un problemón ahí porque quiere decirle, a ver, güey, ¿no? Quien paga manda. ¿Cómo ves? Y el otro ¿No? dice, muchas Sí, gracias, pero yo me mato solo. sí, no, es muy complicado y obviamente, particularmente el conflicto en Gaza, tiene implicaciones para la elección. ¿Qué tema relacionado con México afecta a la política interna de Estados Unidos? Inmigración, punto. Bueno, Y ese tema inmigración sienten pues que eso está cubierto. puede estar pasando lo mismo que acabas de decir tú, con la misma lógica. Es decir, si ellos no resuelven el problema de la migración, déjalos que nos critiquen y dejen que se enojen. ¿Compartes esa postura, Fausto? Esa es la lógica de Estados Unidos. No quiero tener más problemas, ya tengo suficientes y además si me los tienen resueltos, dejo hasta que griten. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el tema de Israel, la Franja de Gaza, Ucrania y Rusia son, en términos de política exterior para Estados Unidos, de lo más relevante. Y lo demás, No bueno, sé si pues es parte. está un poco congelado Fausto o solo yo. O solo yo lo estoy viendo congelado. Ahí está. Está No, bien, Fausto, creo. yo sí escucho bien a Emi y a ti también te escucho, Pepe. Hablaba de que me parece que sí, que estoy de acuerdo con Emi en el sentido de que sí tiene una agenda, ¿no?, global importante y tiene que categorizar, tiene que ponderar, ¿no?, cuáles son en este momento Perfecto, adelante. en este momento tiene cuáles son las urgencias, ¿no? Y con México, bueno, sabemos muy bien, ellos ya conocen casi estos 6 años del presidente López Obrador, cuáles son sus códigos de comunicación, qué significa la mañanera, a quién va dirigida la mañanera, cuáles son los canales de comunicación con Estados Unidos y el presidente López Obrador, cuál es la opinión del embajador, ¿no?, Salazar, y creo que a partir de ahí, de esa discrecionalidad que hace Estados Unidos, pues tiene sus componentes. Me imagino que sí, no le da de gustar nada al presidente Biden escuchar al presidente López Obrador cuando habla de que el expresidente Trump tiene una persecución judicial tras sus espaldas, ¿no? Creo que esa es una mala broma porque pues el mundo entero sabemos en qué está metido el expresidente Donald Trump. Sabemos muy bien que una de las escenas más repugnantes a mi punto de vista de este sexenio fue el abrazo que le da López Obrador a Donald Trump y esas palabras de agradecimiento por el trato que tuvo con los mexicanos. Me pareció, creo que la imagen del sexenio, la más repugnante, y eso pues debe de tomar nota, ¿no? Debe de tomar nota el presidente Biden. Sí, muy buen punto, Fausto. Y además, el presidente López Obrador es muy sensible sobre cuando la gente opina de México, pero anda opinando sobre todos los demás, ¿no? Digo, eso sí es súper ofensivo y créeme que los demócratas no van a olvidar pronto bueno, de ambas administraciones, de la invitación de Peña Nieto a Trump antes de la elección a Sí. México, mega ofensivo, y esta gran amistad entre los machitos, Putin, Trump, ¿no? Totalmente. Sí, Eso sí es una falta de respeto sí, claro, y además, electoral, que yo no veo a Biden hablando de los contrincantes no habla de la política interna de México, no nombra claro. a la gente,
¿no? Sí. Y además, recordamos, íbamos a tener una gran hermandad entre los latinoamericanos. Ups, no nos ha salido tan bien, ¿verdad? Ya tenemos broncas con Argentina, bueno, Ecuador, eso Perú. por, no, pero sí, hemos tenido 2 embajadores declarados personas no grata. Tres. No es Ajá. muy común eso. No, Bueno, no, por supuesto. habrá que decirlo claramente, ha sido el gobierno de los últimos el que más conflictos internacionales ha tenido en la mayor parte en América Latina. Y paradójicamente, por lo que el propio presidente dice, la no injerencia, la no intervención, bueno, ahora ya no lo dice. Creo que qué bueno que ya no lo diga porque obviamente lo que estos 3 nombramientos como personas no gratas se han dado precisamente por la injerencia del presidente de México en esos países latinoamericanos, en donde pues la injerencia, el pleito con Ecuador, si bien es cierto, violó Ecuador la Convención de Viena, pues también el presidente López Obrador dio por sentado que el asesinato de Villavicencio, pues de alguna manera benefició, sí, al actual presidente y perjudicó a la candidata correísta, ¿no? Es decir, creo que ese es algo que pues vamos a recordar por muchos años, ¿no? Ahí hay también novedades, porque casi todos son conflictos, Amy, que se pueden leer en el contexto de las afinidades políticas e ideológicas. Al igual que hay cosas absolutamente inéditas en la relación con Estados Unidos, ¿no? Las críticas verbales, incluso las posturas, los llamados a la comunidad mexicana de no votar por algunos gobernadores que han tenido políticas antiinmigrantes. En fin, tienes es una nueva forma de convivencia en la escena internacional. Sí, y también esos llamados ayudan a la ultraderecha republicana, decir, ¿ves? Esos latinoamericanos, esos hispanos que favorecen a los demócratas, ¿no? Como que eso complica también la situación política para el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, francamente, si no queremos que nadie opine de la política interna, pues hay que ser un poco coherente con ese deseo. Pues ya se me va el tiempo, estoy cerrando, mi querido Fausto. ¿Cuántos días crees que dure todavía el escándalo sobre el informe? ¿Cuál es el próximo evento que lo va a enterrar? ¿Dónde va a quedar? Pues, a ver, yo creo que ya son 3 días, ya son demasiados, ¿no? Yo ya no le veo sentido que lo vaya prolongando. Ya se sabía que iba a haber ese documento, ya se sabía más o menos qué iba a decir. Entonces, pues ahora sí que es una herramienta que el propio presidente de México pues utiliza en sus mañaneras como una estrategia de comunicación, pero pues yo creo que ya no da para más, digo, ya, es una pregunta muy difícil, Pepe, yo no sé hasta cuándo va a darle. Sí, yo coincido, yo creo que ya hay que encontrar otro tema que platicar. Quisiera a lo mejor mencionar algo que recalca el documento, que menciona que no hay una ley federal en contra de defamación en México. Y creo que eso es una buena reflexión tanto para autoridad como prensa. ¿Por qué es importante? Porque veo más y más, ahora que la prensa está urgida de dinero, porque también por muchos años dependían de ingresos de anuncios del gobierno, y no digo que eso ha desaparecido, pero hay menos, pues. Uh-huh. Este tema de pagar notas para pagar a tu enemigo en el sector privado o público, no hay ninguna contra en hacerlo. Y yo creo que la calidad del periodismo mejoraría y también tendríamos que hablar con un poco más de seguridad
de los hechos, ¿no? Entonces, eso se me hizo, no sé, una reflexión que se incluye en el reporte que se me ocurrió y dije, sí, eso es un tema, ¿no? Porque tanto de la calidad de periodismo como Como de independencia. sí, la independencia y las peleas entre personas. Digo, no deberías poder pagar por publicar y decir, fulanita hizo esto que fue ilegal, cuando a lo mejor no hay ningún fundamento. Debería ser ilegal hacer eso. Al igual Bueno, que ahí, también debería haber repercusiones para autoridades que difamen a otros ciudadanos. pues So, es que algo que en ese punto, Amy, si el informe dice que no ha cambiado mucho la cosa en el país en el último año, yo te diría que en cuanto a la publicidad oficial, no ha cambiado en los últimos 4 sexenios. Todavía estamos esperando una ley de publicidad oficial que está atorada, incluso mm, ordenada por la propia Corte al Congreso para que la haga y está absolutamente atorada. Y no creo que Fausto sea muy optimista tampoco sobre ese punto. No, no, exactamente, yo coincido. Es siempre un tema, es parte de la enorme crisis que tienen ahora los medios, la falta de publicidad. El presidente López Obrador hizo bien en romper la burbuja de esa ficción en donde oferta y demanda de periódicos no coincidía con la realidad, es decir, había demasiados ejemplares para los pocos lectores. Y ahora, bueno, repite ese esquema con el periódico La Jornada, que prácticamente recibe las mismas pautas publicitarias en dinero que Televisa y TV Azteca. Y los otros periódicos, pues, se las tienen que ver para encontrar a clientes, diversificar negocios, crear seminarios. Es como en los puestos de periódicos, ¿no? Que cuando tú vas ya encuentras cigarros, galletas, Coca-Colas. En las empresas de los periódicos también ya hay otra diversificación, otros negocios en los que tienen que entrar para buscar la sobrevivencia. Así es. Y pienso en El Economista, ¿no? Que es una empresa cuyo dueño tiene universidades, escuela de inglés, y en ese sentido busca crear sinergias entre los negocios para que no pierda el oxígeno el periódico, ¿no? listos. Te quedaste Pues sin ahí, palabras, Pepe. pues ahí está. A mí ya se me acabó el tiempo. Te agradezco mucho, mi querido Fausto Pretelín, analista internacional y además el editor internacional de internacionales de El Economista, amigo de este programa. Muchas gracias, mi querido Fausto, haberte visto y que hayas participado con nosotros. Igualmente, buenas noches a los dos. Y Buenas Amy noches. Glover, especialista en asuntos de la relación México-Estados Unidos. Qué gusto de verte, Amy. Ya nos veremos pronto. Muchas gracias a ambos y sí, cuídense. Buenas noches. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Le agradezco que haya sintonizado por cualquiera de las plataformas que hemos salido hoy, por WOW TV, Canal Digital, por Regeneración Plural en el Sureste o por mis redes, que se haya conectado. Y sobre todo, muchas gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa. Le recuerdo, vamos subiendo en YouTube. Si me ayuda, podemos ampliar esta conversación. Suscríbase. Nos vemos, buen fin de semana y nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves acá en Conversando con Buen Día a las 7 de la tarde. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.